Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Vamos a comenzar del versículo 19 hasta el 24. Mateo 6, del 19 al 24. Y el tema de hoy es un tema interesante. La integridad de los cristianos está en duda. La integridad de los cristianos está en duda. Ese es el tema. Y comenzamos con Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. El versículo 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Continuemos en la escritura. Vamos a Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 2 y el versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Oramos al Señor. Padre celestial, en esta tarde, este es el último servicio de este año. Queremos, Señor, humillar nuestro corazón delante de ti, reconociendo que no hemos alcanzado el nivel y el propósito del cual tú nos has encomendado. Hemos tenido una vida muy distraída. Hemos estado persiguiendo cosas de este mundo y hemos olvidado la realidad de la vida espiritual. Nos hemos acondicionado a un estado del mundo en el cual, de acuerdo a lo que lo percibimos de nuestra realidad, pero hemos dejado a un lado el verdadero sentido de la vida, el propósito de ser instrumento en tus manos y de darnos cuenta de la grandeza de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Perdónanos, Señor, porque estamos ocupados haciendo cosas y la verdadera naturaleza del Evangelio no es hacer cosas. La realidad del Evangelio es lo que somos, es lo que determina el verdadero cristianismo. Por tanto, te rogamos que nos ayudes con tu Espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, la lectura que hemos tomado tiene que ver con una exhortación a la vida cristiana, a una definición radical de lo que creemos y en qué es lo que creemos y cómo vivimos lo que creemos. En cualquier circunstancia es importante hacer un test, un examen, para poder evaluar si vamos en el camino correcto o sencillamente hemos extraviado la dirección.
El pueblo de Israel fue exhortado a ese punto. El profeta Jeremías le dijo: dejen de hacer esto, vuelvan a las sendas antiguas. Esas sendas antiguas que estaban siendo el fundamento de la vida cristiana, de la vida espiritual. La exhortación del profeta fue: regresen a las sendas antiguas. Lo moderno nos ha corrompido la médula. La vida espiritual es más superficial en el día de hoy que nunca antes en la historia. La pregunta es: ¿realmente somos lo que decimos ser? ¿Realmente somos lo que decimos ser? ¿Realmente practicamos lo que verdaderamente creemos? ¿Somos cristianos de integridad? Esa es la pregunta. El mundo nos mira a nosotros y observa nuestro testimonio. Es importante evaluar si vamos en la dirección correcta. ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Qué pensará Dios de nuestra relación con Cristo? ¿Nos sentimos satisfechos con el nivel espiritual donde hemos arribado, hemos llegado? De manera que la integridad viene de una raíz que se llama entero. Es decir, que no hay doblez. No es una vida aquí en un día y somos diferentes en nuestra casa o en nuestro trabajo o fuera de la iglesia. Somos igual en nuestra vida privada que en nuestra vida pública. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y que nosotros somos la sal de la tierra. Pero tenía un significado esto. Tenemos la luz para alumbrar a un mundo que está en tinieblas. Y somos la sal para dar ese sabor a aquel que está en angustia, en necesidad. Pero la pregunta que Jesús también hizo ahí: ¿pero qué sucede si la sal pierde su sabor? Ya no sirve para nada, sino es para ser hollada por los hombres y lanzada al infierno mismo. ¿Qué pasa con la luz? La luz ahora que deberíamos de tener la luz de Cristo. Deberíamos de iluminar el corazón que está en tiniebla, en angustia, en necesidad. La vida de un niño, la vida de una familia que está en tinieblas, está en confusión, en ansiedad, y muchos en tristeza y en depresión. Traemos esa luz, somos una luz a esas personas. ¿O somos una luz débil que hemos perdido la visión del Calvario y la eternidad gloriosa con Cristo? En el día de hoy son muchos los que abandonan la iglesia y nunca regresan a ella. ¿Por qué se desencantan de la iglesia? ¿Por qué ellos aman y sujetan su corazón a los deseos de este mundo? Y dejamos a un lado la realidad de lo que es la naturaleza misma del Evangelio. Es Cristo, la esperanza de gloria. La realidad es una: hay pecado en la iglesia y hemos perdido la integridad. Y cuando hablo de pecado en la iglesia, hablo en general de todas las iglesias. La mayoría de las iglesias hoy somos el hazmerreír del infierno. Hay pecado de inmoralidad, pecados en las finanzas, pecado en la familia. La naturaleza, hemos perdido esa integridad. Pero lo interesante es que sabemos ocultar el pecado en la iglesia. Nos hemos vuelto muy hábiles para venir a la iglesia con una fachada, con una máscara de cristiano,
pero sabemos que por dentro estamos viviendo en el pecado. Hemos escondido ese pecado cantando buenas canciones, escuchando sermones, pero sin un cambio radical en nuestras vidas. No hay una transformación en nuestras vidas. No hay evidencia de un verdadero y genuino arrepentimiento. Nuestro problema no es que el público haya descubierto de pronto que hay pecadores dentro de la iglesia, para vergüenza de los cristianos. El mundo le hemos predicado por 21 siglos que Cristo es el camino a la verdad. A pesar de que ellos ahora saben que hay pecado dentro de la iglesia desde hace mucho tiempo, aún así la iglesia ha sobrevivido. Pero hoy parecemos un ejército derrotado, un ejército quejumbroso, quejándose de toda situación, un ejército en temor, un ejército desnudo ante nuestros enemigos. Somos incapaces de pelear la batalla por nuestros hijos. Somos incapaces de pelear la batalla contra las acechanzas del enemigo. El mundo sabe que la iglesia ha perdido la integridad. Hemos perdido el camino angosto y sin darnos cuenta ahora transitamos en el camino ancho. Estamos siendo semejantes al mundo. Hacemos lo mismo que ellos hacen y buscamos lo mismo que ellos buscan. Esta es la realidad del examen de nuestra vida cristiana. Si esto que el mundo ha descubierto, que la iglesia se ha contagiado con una cantidad de personas hipócritas, quizás lo único que deberíamos de hacer es quitarnos las máscaras, disculparnos y ser honrados. Pero sin embargo, la integridad involucra la naturaleza misma de la iglesia en el mundo moderno. El diagnóstico es muy doloroso, pero tenemos que enfrentarlo. A menos que tomemos esto con la seriedad de arrepentirnos de nuestro pecado. El verdadero arrepentimiento implica dolor de haber ofendido a aquel que murió en el Calvario por nuestros pecados. Estamos lejos de vivir un verdadero evangelio. Estamos enfrentando una crisis de integridad. Mentir para nosotros es tan natural. Hacer las cosas en el mundo, el pecado se ha vuelto tan natural y habitual en nosotros. Hemos perdido la naturaleza de la integridad. El nombre de Jesús ha sido deshonrado en su propia casa. En la propia casa de Dios hemos deshonrado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. La gente se pregunta, ¿se puede confiar en la iglesia? Y la manera como respondamos es tan importante porque tiene que ver con nuestra vida, con lo que testificamos con nuestras vidas y con nuestra familia. El mundo se pregunta, ¿se puede confiar en la iglesia cuando ha habido tantos escándalos de ministros con pecados de inmoralidad, con pecados en cuanto a la área financiera? Durante 20 siglos, la iglesia le ha estado pidiendo al mundo que reconozcan sus pecados, que se arrepientan y que crean en este glorioso evangelio. Hacemos todo el esfuerzo de ir al mundo y predicarles y decirles, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo. Pero estamos en un día, en el siglo XXI, donde el mundo es el que nos insta y nos exhorta
a la iglesia a enfrentar sus propios pecados, a que nosotros nos arrepintamos y hacer una iglesia genuina. Es triste que el vecino de enfrente no pueda ver ni un cambio en nuestra vida y nos diga: ¿y eres tú cristiano? ¿Y por qué haces lo que haces? El mundo nos está enfrentando a nosotros mismos cuando nosotros por 20 años, 20 siglos le hemos dicho: arrepiéntanse de sus pecados. Los cristianos hoy afirmamos que no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo, pero tal vez ha llegado el día en que el Evangelio de Cristo está avergonzado de nosotros. Por alguna razón, nuestro ministerio y nuestro cristianismo es incongruente e inconsistente con nuestro mensaje. Algo anda mal con la integridad de los cristianos de la iglesia. El carácter del mensajero ha perdido credibilidad. Si diluimos el mensaje, si transformamos el mensaje, si lo convertimos y lo cubrimos de lisonjas motivacionales, si los presentamos como un modelo de falsa prosperidad, entonces perdimos el propósito del autor del mensaje. Perdimos la realidad del Evangelio. La iglesia se ha acostumbrado a escuchar a la gente que pone en duda el mensaje del Evangelio, porque dicho mensaje es locura a los que se pierden. No obstante, estamos en un día en que la situación se ha invertido, para vergüenza nuestra, porque ahora se sospecha mucho del mensajero. La vida del mensajero, del ministro, está en tela de duda. Su estilo de vida no es congruente con el mensaje. Esa es la realidad que vivimos hoy. Tanto el ministerio como el mensaje de la iglesia han perdido credibilidad ante un mundo que la observa. Y parece ser que el mundo se regocija ante este grande espectáculo. Nos hemos convertido en el hazmerreír del infierno. En cierta ocasión llegaron unos hijos de un hombre llamado Esceva a querer expulsar un demonio. Y las palabras de ese demonio fueron tan terribles que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. El demonio le dijo: a Pablo conozco y sé quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Y fue contra ellos y los golpeó y los humilló y los avergonzó, porque ellos estaban utilizando el nombre de Jesús de una manera inapropiada. La pregunta es: ¿por qué el mundo tiene que escuchar la iglesia? ¿Con qué autoridad predican nosotros como cristianos sobre el pecado y la salvación cuando vivimos en el pecado y dudamos de la salvación? El mundo nos dice: pongan primero en orden su casa y luego tal vez estemos dispuestos a escucharlo. Pero siempre tenemos una respuesta teológica al respecto. Siempre tenemos una manera de argumentar, de tergiversar, de distorsionar las Sagradas Escrituras. Y con eso calmamos los ánimos. La pregunta es también: ¿por qué rechazar a una iglesia porque unas cuantas personas no pueden haber practicado lo que predicaban? Bueno, en primer lugar, la crisis de integridad abarca algo más que unas cuantas personas hayan sido acusadas de deshonestidad moral y de deshonestidad financiera. La crisis de integridad se extiende sobre toda la iglesia. Hay un pasaje interesante en el libro del Éxodo y está también en el libro de Josué.
Un día ellos atacaron una ciudad que tenían que poseerla. Y el líder de la alabanza en ese tiempo, de la tribu de Judá, llamado Acab, él había escondido unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos en su tienda. Los había robado cuando conquistaron Jericó. Había pecado. El pecado de uno afectó toda su familia fueron muertos. No solo afectó su familia, afectó todo el pueblo de Israel y perdieron la batalla con la siguiente ciudad que se llamaba Jai. El pecado de uno afecta al pecado de todos. Y lo mismo pasa en una familia. Si hay pecado en la casa, ese pecado va a contaminar la casa entera. Tarde o temprano, ese pecado se va a diluir hacia los demás. El cuerpo de Cristo es uno solo. Si uno sufre, todos sufrimos. Lo dijo el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso 26. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es decir, somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una familia en Cristo. Somos una iglesia en Cristo. El pecado de uno afecta a la iglesia. Es más grave cuando ese pecado está en la plataforma. Es mucho más grave si ese pecado está en el hombre que está predicando. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías: saciaré primero al sacerdote y mi pueblo será saciado. Pero también lo opuesto es verdad. Si el hombre de Dios no está saciado por Dios, tampoco el pueblo. El libro de Oseas en el capítulo 4 dice: tal es el pastor, tal es el ministro, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Es importantísimo entender esto, porque esta es la realidad de lo que está pasando. Y por eso el enemigo entra, derriba las familias, matrimonios en apariencia sólidos, son derribados por el pecado en una forma súbita. Hijos que han estado en nuestras aulas dominicales, de repente el mundo los cautiva y se los lleva al mundo y los exhibe en las drogas, en el alcoholismo, en la inmoralidad. Niños preciosos que los hemos tenido en nuestros brazos, que los hemos presentado en la iglesia. No pudimos poner en el corazón de ellos la palabra. Hemos llegado al día en que la iglesia, hermano mío, de Jesucristo, no necesita un decorador. No necesitamos decorar más el edificio. No necesitamos un decorador de interiores, ni un cosmetólogo. Necesitamos a un cirujano, un hombre, un profeta, un hombre y una mujer de Dios santos que le teman a Dios. Y cuando abren su boca traen palabra de Dios. La iglesia no necesita más motivación, ni apasionarse por la falsa prosperidad. Necesitamos un urgente llamado al arrepentimiento y volver a la santidad de Dios, volver a vivir la palabra sin ninguna excusa. Necesitamos un pueblo radical que marche firme y confiado en la palabra del Señor. Tenemos mucho de buen humor en el púlpito. Hemos perdido la realidad de Dios. Lo peor de todo es que estamos dormidos. Y cuando estamos dormidos, no sabemos que estamos dormidos. Esta es la realidad. Pasa el tiempo, viene el tiempo.
Y pensamos que tenemos una realidad y una relación con Dios, cuando en realidad no la tenemos. Esto ha producido algo en mi corazón. He sido un ministro por 40 años. Y a medida que envejezco, me apasiono más por la santidad de Dios. Quiero llegar al final de mi vida como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Esta es mi única meta en mi vida. Quiero concluir con el libro de los Hebreos, capítulo 12, del 12 hasta el 17. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Está en el capítulo 12, después del capítulo 11 de aquel capítulo glorioso de los hombres de la fe. De manera que tenemos que darnos cuenta, hermanos. Termina este año, sí, es cierto. Hay cosas que no logramos, hay cosas que fueron de gran bendición. Y enfrentamos un nuevo año. Existe una sombra de temor por algunas situaciones de cambios que habrán en el gobierno. Pero si confiamos en la palabra, no dependemos del lugar ni dependemos de un gobierno. Dependemos de la santa y bendita palabra del Señor, que trae confianza, fe y esperanza a nosotros. El propósito de Dios es que como familia permanezcamos juntos, buscando siempre el corazón de Dios. Todo es pasajero. El libro de Santiago dice que es como, nuestra vida es como un vapor. No tenemos control del mañana. Somos como un vapor que hoy está y mañana no está. ¿Qué vamos a hacer ante este mensaje? Podemos ignorarlo, podemos desecharlo y seguir viviendo como seguimos viviendo. O habrá alguien que diga, realmente Dios está llamando la atención. Realmente Dios nos quiere en el camino y está enviando su palabra. Si este sería mi último mensaje en mi vida, yo invocaría el nombre de Cristo a la iglesia para que busquemos la santidad de Dios y no volvernos atrás. Incline su cabeza y vamos a orar al Señor. Amante Dios y Padre nuestro, estoy delante de ti, Señor, al descubierto. No te puedo ocultar nada de mi vida porque tú conoces aún las intenciones de mi corazón. Yo recordé esta mañana, Señor, el precio que tú pagaste por mí. No fue con oro ni con plata, sino con tu preciosa sangre. Yo reconozco, Señor, las distracciones en mi vida. Pero te ruego hoy, Señor, que los conduzcas al arrepentimiento. Que nos volvamos de rodillas a ti. Que
que nuestras lágrimas vuelvan a brotar en el altar, que nuestro corazón sea quebrantado hasta lo sumo, para que entendamos de una vez y para siempre el glorioso amor de Cristo. Ese amor de Cristo que se ha descrito en la cruz del Calvario. Padre, esta es tu iglesia. Somos tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con tu glorioso Espíritu Santo. Derriba cada fortaleza que hayamos levantado, aquella planta que tú no plantaste en nuestro corazón, derríbala. Y establece tu reino en mi vida, que cada semilla sea plantada con la bendición tuya, Padre. Encomendamos a ti nuestra vida y cada parte del futuro nuestro. Te lo suplicamos en el nombre soberano y Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que la paz de Cristo vaya con ustedes, queridos hermanos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.